Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita con la sostenibilidad en Caracol Radio. Aquí estamos en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia, con el profesor Gustavo Yepes. Juan Sebastián Hernández está en la producción periodística. Profe, muy buenos días. Y hoy nos vamos a centrar en un ODS muy importante. El ODS número 10, reducir las desigualdades dentro de los países. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, señor. El día de hoy vamos a hablar acerca del ODS número 10, reducción de las desigualdades, que en mi opinión es un ODS muy importante, pero también creo que muy polémico. Y esto se da porque el concepto de desigualdad es visto de diferentes maneras. Por ejemplo, para los economistas neoliberales no es un problema en sí mismo, no es algo, un objeto de estudio. Incluso muchos no creen que sea malo, sino que es conveniente, porque esto promueve ciertas actitudes de las personas como de esfuerzo, de trabajo, desarrollar ingenio, la innovación. Sin embargo, hasta los más ortodoxos economistas creen que los altos niveles de desigualdad pues, son desastrosos para las democracias. Y el ODS 10 entonces busca cómo se pueden reducir esas desigualdades para evitar las amenazas que hay el desarrollo social y económico a largo plazo, y obviamente nos puede enfrentar y puede ser promotor de violencia también. Esto tiene exactamente 7 metas. La primera tiene que ver con el crecimiento de los ingresos del 40% de la población más pobre, también la promoción de la inclusión social y económica de todas las personas, la eliminación de leyes y políticas que sean discriminatorias, la adopción de políticas fiscales y salariales para mejorar el tema de la protección social, también la vigilancia de instituciones y mercados financieros internacionales, representación de los países menos desarrollados en todos esos temas que los afecten, y por supuesto facilitar la migración y la movilidad ordenada, que es un desafío que tenemos en este momento en todo el mundo. Y vean ustedes que las cifras pues, son muy llamativas. En 2020, los millonarios más ricos del mundo vieron aumentar su riqueza en más de 3.9 billones de dólares, mientras el 99% de la población mundial experimentó una disminución de su riqueza. También más de 700 millones de personas en todo el mundo aún viven en extrema pobreza, es decir, con menos de 1.9 dólares al año. Y en América Latina, el 10% más rico de la población pues concentra más o menos el 40% de los ingresos totales, mientras el 40% más pobre solo tiene acceso al 15%. Y entre países también el tema es bastante llamativo, porque el ingreso per cápita de los países en renta alta sigue siendo 13 veces mayor de los de renta baja. Y las brechas tecnológicas pues son bastante grandes. Por ejemplo, la inversión en I+D per cápita en países desarrollados es 40 veces mayor a los de los países de renta baja. Es decir que reducir las desigualdades no solo es una meta global importante, sino que requiere de estrategias coordinadas, políticas nacionales inclusivas, acuerdos internacionales, porque necesitamos asegurar que haya un desarrollo que sea equitativo, para, como dice el secretario de las Naciones Unidas, no dejemos a nadie atrás. Cecilia López Montaño ha sido ministra de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Gustavo Petro, senadora de la República, ministra del Medio Ambiente, directora del Instituto de Seguros Sociales, dentro de muchas más historias que tenemos en nuestro gobierno nacional y en diferentes cargos. Doctora Cecilia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo está? Mil gracias por la invitación, yo soy una fiel oyente. Bueno, pues nos alegra y nos honra mucho que esté compartiendo hoy con nosotros. Hoy estamos hablando del ODS número 10, que es reducir las desigualdades dentro de los países. No sé, ¿por dónde podemos arrancar cuando tenemos que tratar de frenar las desigualdades? ¿Cuál es esa visión que puede tener ustedes? Porque suena tan fácil, suena tan lógico, pero ¿por dónde arrancamos? Es la pregunta que nos podríamos hacer. La primera, digamos, el primer punto es aceptar que no hemos hecho nada por eso.
Y no hemos hecho nada porque hoy el Gini ni siquiera se ha movido significativamente cuando la pobreza está bajando. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir algo que por fin lo está aceptando el mundo. No basta con reducir pobreza. Es más fácil reducir pobreza frente a lo difícil que es reducir desigualdad. Entonces, primero, no nos conformemos por rebajar pobreza, y Colombia es el ejemplo clarísimo. La pobreza ha llegado a un nivel muy bajo, pues muy bajo porque teníamos 50% en los 90, pero estamos lejos del 8% de pobreza de Chile. Pero nuestro índice de Gini no se ha movido, está en 54, creo, punto algo. O sea, por fin tenemos que entender que no basta con bajar pobreza y tratemos de entender cómo sí podemos reducir desigualdad. Ese es el primer punto de partida. Doctora Cecilia, yo quisiera aprovecharla a usted para que nos dijera por qué es tan importante reducir esa desigualdad. ¿Cómo afecta a un país el que haya esos niveles de desigualdad tan fuertes como los que hay en Colombia, que hemos llegado a ser el tercer país del mundo con mayor índice de Gini, pues, en todo el planeta, ¿no? Mire lo grave que es esto. Colombia en 21 años pasó de ser un país de ingreso bajo a ser un país de ingreso medio alto. Eso quiere decir que aquí sí ha habido progreso económico. Pero el hecho de que tengamos esa barbaridad de uno de los más altos índices de concentración del ingreso del mundo, y creo que el primero, el segundo, América Latina, de la región más desigual del mundo, ¿qué significa? Que ese progreso que ha habido se ha concentrado en muy pocos y que no le ha llegado a una gente. Pero los costos del desarrollo que existen sí se han concentrado en los más pobres y menos en los más ricos. Imagínense el tema de injusticia y de deterioro de una sociedad, porque créame, la pobreza no genera violencia, pero uno sí podría pensar, sin atreverse a decirlo demasiado fuerte, que en cambio la desigualdad sí, porque tiene que haber mucho resentimiento en un país en donde sí hay progreso. Hoy somos un país de ingreso medio alto, ¿sí? Sin embargo, los que se han beneficiado somos ciertos sectores de privilegiados, y la gran mayoría, 60% del país, o son pobres o son vulnerables. O sea, gente que a duras penas está por encima del nivel de pobreza, pero con cualquier factor negativo que le suceda a su familia o al contexto económico, vuelven a caer en la pobreza. 2/3 del país. ¿No le parece eso la injusticia más grande, la explicación más horrible de lo que pasa en esta sociedad y en esta economía? Y entonces entramos en polémicas sobre lo que podemos llamar subsidios. Regalos en dineros para la gente, y creo que usted hace una separación muy bien, que no necesariamente evitar la pobreza es darle eso, sino es ver cómo los ponemos a marchar dentro de un aparato productivo. Frente a eso de los subsidios, entregar dinero frente a los programas, no sé, Familias en Acción que han tenido los gobiernos con diferentes nombres, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué tanto eso ayuda a bajar la desigualdad y a eliminar la pobreza, o qué tanto nos dejan las mismas porque desaparece el subsidio y no hemos creado las oportunidades para que estas personas salgan adelante? Mire, hoy hay una gran crítica sobre lo que ha sido la política social muy fuerte del neoliberalismo, sobre todo de la aplicación del consenso de Washington, en donde América Latina y nosotros, sin hacer un beneficio de inventario, hemos aplicado. Esa política sin duda ha ayudado, y hay balances en que muestra que algo ha ayudado, pero hoy hay una gran crítica sobre limitarse a los subsidios. Y hoy de lo que se está hablando es de que lo importante es identificar cuáles de esos sectores pobres tienen un potencial de volverse productivos y tener una política que sí los vuelva productivos. Habrá otros sectores que no tienen posibilidad, y ahí probablemente los subsidios tienen un papel. Pero para mí un tema así, los subsidios hayan ayudado a una generación, que parece que es algo que se puede más o menos demostrar, a que ciertos niños los niños de esas familias pudieran terminar estudios y poder insertarse mejor en el mercado laboral. Eso tiene muchos problemas. Uno de los más graves de esos subsidios de Familias en Acción fueron que volvieron y reforzaron la imagen de que la mujer es la cuidadora, que es quitarle a la mitad de la población, a más de la mitad de la población, que son las mujeres, que están haciendo esfuerzos gigantescos porque se les reconozca su potencial productivo, que se educaron, que han reducido la fecundidad
a pesar de los hombres y de la iglesia, puedan realmente ser autónomas económicamente, porque les soltaron que siguen siendo como hace 300 años las cuidadoras. Eso es un vicio perverso de esos subsidios. Pero además no graduarlo, no decirle a la gente, bueno, usted ya lleva 5 años, 10 años, 15 años con subsidio, bueno, llegó la hora de que usted empiece a ver cómo se vuelve más productivo. Entonces, hoy los subsidios, que no hay que eliminarlo por completo, hay sectores y momentos de la vida que necesitan de esos, no puede ser la política social, es uno de los pequeños componentes. Y se ha aplicado como la gran política social, entre otras, porque es muy barata, ¿sí? Pero esa no es la gran política social, y la prueba es que no hemos quitado la profunda injusticia del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se habla hoy? Hoy se habla de que tenemos que buscar la movilidad social. No hay derecho, que no sé cuántas generaciones se necesitan para que una familia a través de los años pueda salir de la pobreza. No, aquí se necesita insertar productivamente a los que tienen potencial y mirar los subsidios como una política adicional para aquellos casos extremos o en condiciones extremas. Ahora, ¿cómo se vuelve productivo los pobres? Mire, eso es un reto, porque eso es muy complejo, cómo se inserta, pero hay que trabajar en eso. Hoy el tema no es subsidio, sino cómo lograr volver productivos quienes tienen potencial y mover esas familias para que realmente podamos tener la clase media que requiere un país, que debe ser por lo menos el 50%. Nosotros estamos en el mejor de los casos en 20 y pico, casi 30, nada. Eso nos falta mucho para tener una sociedad más justa. Doctora Cecilia, yo le tengo las cifras. En Colombia se necesitan más de 11 generaciones para salir de la pobreza. El promedio de la OCDE es 4.5 generaciones. ¿Cuántas me dijo que 11 generaciones en Colombia. No hay derecho. El promedio de la OCDE es 4.5. Brasil 9 y Argentina y Chile 6. Imagínense, la política social de Colombia es un fracaso, porque si necesitamos 11 generaciones. Le voy a preguntar sobre esto, y tiene que ver con cómo se articulan o desarticulan los gobiernos. Y no le quiero preguntar solamente por este gobierno, sino su análisis de los últimos 20, 30 años que pueda tener el país. Porque es que tenemos de un lado gobierno nacional, pero tenemos planes de gobernaciones y después tenemos planes de alcaldías. ¿Qué tan articulado siente usted que ha estado Colombia en esta lucha contra la desigualdad, o qué tanto a veces somos islas sin ser un istmo? Hemos estado totalmente desconectados. Okay. Este es un país que ha tenido una política nacional que ignora las especificidades de las regiones. Mire, yo soy costeña. No hay derecho que la región Caribe, que tiene ¿cuántas ciudades grandes? Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, etcétera, ciudades, tenga índices de pobreza peores que los del Pacífico. O sea, no hay, donde usted mira el mapa, donde se concentran los pobres. Son desde los municipios de la región Caribe, que son muchos. Claro, usted va al Pacífico y Quito es mucho más pobre que cualquier capital del Caribe. Pero en términos del peso de la pobreza, en la región Caribe, que ponen a Barranquilla como el gran modelo, Cartagena como la ciudad más linda, mire la injusticia. Yo no sé cómo estará el Gini allá, y no sé si está calculado regionalmente, pero debe ser una vergüenza. Entonces, aquí no ha habido una conexión. Primero, no hemos sido exitosos en términos de política social, porque llevamos, ¿cuántos años? Sí, la pobreza era 50%, eso es cierto, y hoy está en 30 y pico, pero eso no es suficiente. Entonces, no hemos sido exitosos a nivel nacional, seguimos siendo un país injustamente pobre. Les digo, 2/3 o son pobres o son vulnerables, no hay derecho. Pero hemos sido peor en términos de lo que ha sucedido regionalmente. Los sures de la región Caribe, ¿qué tal el Amazonas? Todos esos que llamamos en una época departamentos jóvenes, que ya no son tan jóvenes. Si usted mira las cifras sociales, son terribles. Hay zonas de esos departamentos que no tienen ningún estudiante en jornada completa. O sea, el desequilibrio regional en términos sociales, yo me atrevo a decir que es peor que el desequilibrio económico. Doctora Cecilia, pero aquí usted menciona algo que es muy importante, que tiene que ver con la vinculación, digamos, de la población más afectada a las actividades productivas. Pero eso tiene también unos desafíos enormes, porque no tiene las mismas capacidades de educación, de salud, de alimentación incluso, y eso los pone en unas condiciones de desventaja enormes para poder aprovechar
todos los beneficios del desarrollo y del crecimiento. Es que yo creo que tenemos que hablar de las brechas. Mire, por ejemplo, la brecha rural-urbana es inadmisible. Hoy en día, si usted mira las cifras de pobreza, no se están reduciendo casi en el sector rural. ¿Por qué? Y en eso se tiene toda la razón. Aquí había que hacer un operativo, pero como absolutamente de prioridad total sobre educación y salud. Es que lo de la educación en el sector rural, usted no se imagina. En muchos departamentos, inclusive en capitales. Sí, aquí es que la política social, yo creo que no se le ha dado la importancia que tenía. Es que si usted oía esta mañana un programa en Caracol hablando de la educación está en este momento en una crisis terrible. Mire lo de los ninis, eso no le hemos parado bola. Usted, toda una juventud que ni estudia ni trabaja, ¿de qué país estamos hablando? Yo creo que mi gran crítica a la política neoliberal, por eso me ofendió tanto que el presidente Petro me sacara que por neoliberal, hágame el favor. Mi gran pelea es porque yo sí considero que esa escuela de pensamiento ha puesto la política social como si fuera una subordinada de la política macro, que aquí lo que importa son los equilibrios macro. Totalmente de acuerdo, los equilibrios macro importan, pero eso no, de ahí no se deriva la política social que se necesita. Esto no es a punta de subsidios, esto es mirar cómo la política macro también incide enormemente sobre la capacidad productiva de una población. Aquí lo que hay es que trabajarle los elementos que vuelven a un ser humano capaz de tener unos ingresos que le hagan su vida aceptable. Y eso es educación, salud, nutrición, mercado laboral. Usted en un país que tiene casi la mitad de la población laboral, más de la mitad de la población informal, y hacen una reforma laboral para la población que tiene privilegios. Hágame el favor, y el país calladito, que favoreció a los sindicatos, que son el 8% de la población trabajadora. No, mírenlo, la desigualdad está metida hasta en la cabeza de un gobierno de izquierda cuyo objetivo era la igualdad. Hágame el favor. Me voy a meter con una frase que es absolutamente antipática y además polémica, pero que por momentos también traslada cuál es la responsabilidad que tiene la gente, que tiene el pueblo. Y me refiero a aquella frase que han utilizado algunos políticos, que no haya algún autor al que se le atribuya la frase de que el pobre es pobre porque quiere. Y lo han utilizado varias veces en los políticos, y aquí es en donde traslado yo un poco a la responsabilidad que tenemos y de movernos. Claro, si culturalmente, si en manera de educación no estamos llevados a progresar, a ser productivos, pues nos quedamos en eso. No sé cuál es su opinión, exministra. Yo creo que aquí hay un problema que yo lo veo muy claro en la región Caribe, pero me parece que se aplica a todas partes. Aquí el canal de movilidad se ha visto que es la política, mejor dicho, la politiquería. Si usted va a los 8 departamentos de la región Caribe o a los 7 que están acá, y saquemos a San Andrés, usted mira que es obvio que cuando usted mira quiénes están en el sector público, usted ve que es gente que consigue el puesto con los senadores y representantes. Claro. Las colas de las casas de los senadores y representantes en el fin de semana, de la gente que vaya a rogar por un puesto, eso ha sido históricamente infinito y nadie ha hablado de eso. Si el canal de movilidad social es la politiquería, ¿cómo hacemos para que eso cambie y que sea la capacidad productiva, ¿cómo se llama? El capital humano que fuera el de movilidad social? Si eso fuera así, la demanda y la presión para que los sistemas educativos funcionaran, podríamos hacer algo. Pero aquí tenemos que darle muy duro a que el canal de movilidad sea la politiquería. Eso, y en eso el Congreso tiene un papel, porque ellos son los que tienen la cola de la gente pidiéndole puestos. Entonces aquí tenemos que hacer una campaña y tenemos que mirar cómo mejoramos la educación para que la gente sienta que es la educación la que abre posibilidades. Y ahí el sector privado tiene un papel que jugar, que no ha jugado. Yo creo que llegó el momento. Es tan grande el drama social, no solamente Colombia, es que América Latina es un desastre en términos sociales. El hecho de que Chile sobresalga, que Uruguay sobresalga, no puede justificar el desastre que es el resto de América Latina. Doctora Cecilia, le hago 12 preguntas finales y ya que lo toca para hoy que estamos hablando del ODS número 10, Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir las desigualdades entre los países. Frente a ese índice Gini, ¿qué relación tiene con la corrupción de esos gobiernos de los que usted habla? Y la segunda también, estamos en el último año de gobierno.
para el próximo gobierno, si usted tuviera que trazar una ruta, la respuesta podría ser eterna, pero si podemos trazar una ruta resumida, ¿cuál sería ese aporte que usted le daría? Pero arranquemos con la relación de corrupción índice Gini. No, mire, la corrupción ya se volvió una cosa como si fuera parte del panorama. Y lo inconcebible es que los gobiernos, por más que se comprometan a ser transparentes, caen, como nos estamos viendo acá, como caen todos los gobiernos. ¿Cuál es el gobierno que menos corrupción ha tenido? Es imposible saberlo, por lo menos en los últimos. Lo de Odebrecht, toda la corrupción que hubo en los gobiernos anteriores, lo que estamos viendo en este, que es dolorosísimo porque esperamos que hubiera sido otra cosa. Claro que la corrupción que juega un papel crucial en esto porque es despilfarro de recursos públicos. Es que la corrupción de los recursos públicos es un delito de un tamaño que no ha sido suficientemente castigado por la sociedad. La sociedad se acostumbró a ver que aquí surgen multimillonarios a costa del Estado y no dicen nada. Muy latinoamericano. Muchos de los grandes ricos de América Latina han empezado por el Estado, por jugar un papel en el Estado. Entonces me parece que la corrupción no se le ha dado el valor que tiene en términos del costo y de la contribución a la desigualdad, porque eso es pérdida de recursos públicos. Eso es muy importante ponerlo. Sobre lo otro, mire, es un trabajo que estamos haciendo desde CISOE, que es el Centro de Pensamiento. Estamos trabajando en lo que sería con un grupo de académicos de las mejores universidades de este país, en tomar los temas críticos y analizarlos, primero académicamente, para después mirarlos en términos políticos. Aquí la desigualdad ya no se puede postergar. Mire, lo que sí hizo Petro es que ya ese tema no es un discurso, tiene un apoyo político. ¿Usted cree que ese 30%, que entre otras cosas no está recibiendo nada, o está recibiendo muy poco, porque las ejecuciones del gobierno no son buenas, pero hay un grupo de población que estuvo absolutamente marginado y que encontró en Petro quien los oyera? Eso es una realidad. O sea, este país opone la desigualdad como la absoluta prioridad, o esta sociedad no tiene futuro, porque eso se traduce en violencia. Digan lo que digan, la pobreza no genera violencia, pero la desigualdad sí. Entonces, el primer tema es ese. Ahora, ese tema tiene que ir sumado a cómo crecemos, porque el crecimiento solo no justifica, ni mucho menos puede agravar la desigualdad, pero sin crecimiento es imposible. Usted no va a repartir pobreza, usted tiene que repartir riqueza, y ese crecimiento está comprometido por el pésimo manejo fiscal que tenemos. Entonces la agenda es muy complicada, la economía tiene que volver a manejarse seriamente. Perdimos ese reconocimiento internacional que teníamos por décadas, lo perdimos con todo lo que está pasando en este exceso de gasto, en este desequilibrio fiscal, que tenemos unos déficits históricos y una deuda externa gigantesca. Entonces hay que ponerle seriedad a la economía, pero eso no es todo. Hay que empezar a mirar cómo cerramos brechas, la brecha regional urbana, la brecha regional entre los departamentos, la brecha de género, la brecha con las etnias. Aquí hay que sentarse muy en serio a que la política social, junto con la política económica, tienen que ser dos equipos que van a tener que trabajar juntos. Y un mensaje: nunca, bueno, hasta ahora, antes de ahora, nunca había habido un ministro de Hacienda que no tuviera un gran reconocimiento. Desafortunadamente, ahora sí nos pasa. Pero siempre ha habido en la parte social ministros que no saben, que no entienden. No, aquí se necesita el mejor equipo de gobierno posible, porque no solamente perdimos lo que teníamos, que era la disciplina en el manejo económico, sino que los problemas sociales ya tienen un evidente costo político. Le tiro una difícil final, aunque ya le había dicho que eran las dos finales. ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano del mundo, como ciudadano colombiano, como una persona del común y corriente, en ayudar a reducir esa brecha de desigualdad? ¿Qué hago yo como un ciudadano que nos está escuchando ahora? Cumpla la ley. Ok. Colombia sí tiene leyes y haga respetar la institucionalidad. ¿Y tiene relación eso con reducir una desigualdad? Me gusta este recorrido, pero quiero llegar a cómo reducir desigualdad a partir de cumplir la ley, Cecilia. Páguele a sus trabajadores, páguele a su muchacha del servicio lo que la ley dice. Okay. Aquí ni siquiera eso se cumple, ¿sí? Sí. Respete las leyes, ¿sí? No se vuelve los semáforos. No se robe ni una hoja, ni un lápiz en su oficina, ¿sí? Y sea solidario. Este país es muy injusto. En su ámbito, trate de ser justo. Trate de pagar lo que toca. Y si le sobra, ayude. Y si no le sobra,
pues con lo que tiene, contribuya a que este país viva en unas condiciones mejores. Siempre tenemos algo que dar. Demos. Este país necesita la generosidad de los que tenemos la bendición de haber recibido más que muchos. Pues un placer habernos encontrado con una invitada de lujo como la exministra Cecilia López Montaño, y que no sea la última vez que estamos en Caracol Sostenible, no solamente usted, sino a través de su centro de pensamiento. Creo que hay mucho para compartir con la gente que nos escucha y que nos ayuda a llevar este mensaje de sostenibilidad. Doctora Cecilia, un abrazo muy grande y bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Mil gracias por su invitación y cuando quieran estamos disponibles. Ya regresamos con Caracol Sostenible.